ver que estamos cometiendo algún error cuando saludamos, ¿no? Que cuando saludamos rompemos el distanciamiento social, ¿no? Hay diferentes formas de saludar que se toman como normales y que no están bien, ¿no? Cuando llegamos y nos encontramos con algún amigo y chocamos puñitos, ¿no? Hola. Ahí estamos, uno, generando un contacto físico, y dos, estamos a menos de 1 metro, pues, ¿no? Otro, que saludamos con el codo, ¿no? Con el codo. Eso nos está acercando, codo con codo estamos frente a frente. Estamos a menos de 1 metro y estamos en contacto físico, que es lo que tenemos que evitar. Hay muchas formas de saludarnos sin entrar en contacto físico. Hay una forma como decir, te abrazo a la distancia, o te quiero porque te señalo mi corazón y te saludo. O ayer en el Día de las Fuerzas Armadas hicimos el saludo militar, nos saludamos a la distancia haciendo el saludo de los militares y de los policías, ¿no? Que con tanto respeto hacen, manteniendo la distancia. Hay muchas formas. Nosotros no queremos decir qué forma usted, señora, señor, joven, niño, se tiene que... Lo único que le pedimos es que no entre en contacto físico con las personas que no viven con usted, que pueden ser sus familiares, que pueden ser sus compañeros de trabajo, pero en el entorno del hogar viven juntos, no están ahí, se abrazan en la casa, todo es un núcleo familiar dentro del hogar. Pero cuando se encuentran con algún amigo o cuando están con un compañero de trabajo, o sea, no entren en contacto físico, ¿no? Yo viajo mucho, los ministros también, y viene gente a saludarme y me estira el puño. Y yo digo, ¿qué hago? ¿No? Y la ministra me dice, no, eso está mal. Entonces voy a hacer caso ahora a la ministra y te voy a decir, no. Entonces solamente es el saludo a la distancia. Y háganlo ustedes también, por favor. Eso es clave, es importantísimo, mantengamos la distancia. Ustedes ya improvisen alguna forma, no es la que yo les digo, es la que ustedes quieran, pero no entren en contacto físico, pueden hacer el pulgar arriba, lo que ustedes crean, ¿no? Pero es importante no entrar en contacto físico. Miren, qué bonito que está bajando las últimas semanas las curvas. Seamos igual de responsables y vamos a seguir con esa tendencia, ¿no? Es sumamente. Y en ese proceso estamos dando más actividades para generar más fuentes de trabajo. El mes pasado sacamos Arranca, Perú, con proyectos principalmente de carreteras, caminos vecinales. Todos los municipios del Perú, provinciales, todos sin excepción, han recibido transferencia para hacer mantenimiento de sus caminos vecinales. Entonces yo les pido a la población, pídanle a su alcalde cuándo empieza la obra, porque tienen dentro de su jurisdicción caminos vecinales, todos los municipios provinciales. El día de ayer hemos sacado un decreto donde transferimos presupuesto ya no para caminos, sino para obras de saneamiento y de pistas y veredas. 332 transferencias, más de 2.000 millones de soles. Ahí están. Ustedes pueden acceder y pueden ver que ya su municipio tiene presupuesto. Y le estamos dando las facilidades para que el sistema de contratación sea rápido y puedan en menos de 2 meses ya empezar la obra. Estas obras empiezan este año, como empiezan el mantenimiento de las carreteras. Y por eso la inversión pública está mejorando, pero queremos que mejore más, como está bien mejorando la inversión privada por la confianza que se tiene en nuestro país. Mire la cantidad de proyectos, hojas, listado de proyectos, no de todo. Vemos, a ver, al azar veo aquí, en Cusco, tenemos en la convención Pichari, proyecto de ampliación de servicios de agua potable y saneamiento básico en la Quisto Central, corazón del Valle de la Libertad. ¿Cuánto? 3.881.000. Transferido ya está el presupuesto en la Municipalidad Distrital de Pichari. Otro, Municipalidad Distrital de Aina, Ayacucho, en La Mar, Distrito de Aina.
¿Cuánto le hemos transferido? 8.210.000. ¿Para qué? Mejoramiento y ampliación de los servicios del sistema de agua potable y alcantarillado en 12 localidades de los centros poblados de Rosario, San Martín y Machente, distrito de Aima, La Mara y Ayacucho, ¿no? O sea, cantidad, miren, 332 proyectos, al azar, otro más, veamos. Huánuco, Guamalíes, distrito Monzón, 1.456.000 para Guamalíes. Otra, Cajamarca, Municipalidad, Baños del Inca, mejoramiento y ampliación de servicios de agua potable y alcantarillado, Saulo Chico, Valle Verde, 4.600.000 transferido. La Libertad, para la Municipalidad Distrital de Magdalena de Cao, mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado, de Cao, Ascope, La Libertad, ¿cuánto? 3.092.000. Y podemos seguir, todas las regiones, cantidad de proyectos. A ejecutar, señores alcaldes. Está el presupuesto en sus cuentas. Caminos vecinales. Tenemos obras de saneamiento, pistas y veredas, adicionales a su presupuesto inicial de apertura. Esto es adicional a su presupuesto. Ejecutemos, fuerza, eficiencia, honestidad, para generar puestos de trabajo y la reactivación económica que es tan importante, ¿no? Luego, comentarles que, como todos ustedes saben, y lo dije ayer en la ceremonia por el Día de las Fuerzas Armadas, que no debemos, los políticos, las instituciones, estar enfrascados en discusiones absurdas que no hacen otra cosa que conducir a la parálisis. Estuvimos la semana pasada prácticamente una semana, todo el Perú en la incertidumbre sobre el tema de la vacancia que había solicitado un grupo de congresistas. Finalmente la votación se dio el día viernes, estuvimos en el Congreso dando la cara, diciendo nuestra verdad y con la frente en alto, de quien sabe que siempre obra correctamente. Y con esa confianza, después de estar 15 minutos en el Congreso, con el permiso del presidente del Congreso y los congresistas que estaban de manera presencial, me fui a seguir trabajando al norte del Perú. Después de un análisis, debate, una discusión, se dio la votación y por un amplio margen y porcentaje se rechazó la vacancia presidencial, lo que denota la responsabilidad y la convicción democrática de mantener los poderes ejecutivo y legislativo en cada uno en la competencia que le corresponde. Sin embargo, nosotros presentamos al Tribunal Constitucional un escrito, un sustento sobre una demanda competencial, ¿no? Para no estar en estas incertidumbres, ¿no? En el último siglo se han dado 3 procesos de vacancia y en los últimos 3, 4 años hay 3 intentos de vacancia. Entonces pareciera que no está muy bien, muy claro. Entonces hemos hecho al máximo intérprete de la Constitución, que es el Tribunal Constitucional, hemos presentado una demanda para que vea, no pensando en nosotros. Nuestra función termina ya dentro de muy poco, en 10 meses ya dejaremos el cargo de presidente de la República, pero para evitar de que haya este tipo de conflictos entre el legislativo y el ejecutivo, ¿no? Esperemos que lo vea el Tribunal Constitucional, como lo ha demostrado, con la objetividad y la imparcialidad que caracteriza a la mayoría de sus fallos, ¿no? Como el fallo que ha dado sobre el cobro de deudas tributarias, que se discutió esta semana, el día martes, ¿no?
y que todos estábamos preocupados, no como autoridades, sino como ciudadanos, porque había la posibilidad que se permita que una deuda tributaria principalmente de grandes empresas de nuestro país se deje sin efecto por el orden de cerca de 10.000 millones de soles, ¿no? 10.000 millones de soles. ¿Con qué hacemos cada una de estas obras de saneamiento? ¿Con qué hacemos cada una de las carreteras, el hospital? ¿Con qué compramos las medicinas? ¿Con qué vamos a comprar las vacunas para toda la población si no son con los impuestos? El hecho de que el Tribunal Constitucional haya tomado esta decisión importante nos da la confianza en que todos, chiquitos, medianos, grandes, somos iguales y tenemos igual que cumplir las normas, ¿no? Así que esperemos siempre este tipo de decisiones, y por eso es que no solo como presidente, sino como ciudadano, tengo la expectativa de que todos cumplamos las normas y podamos estar dando los recursos necesarios que requiere el Perú para poder reactivar su economía. Hoy más que nunca tenemos que mostrar nuestro compromiso con el país, ¿no? Todos. Los empresarios lo están haciendo, síganlo haciendo. Y una forma de mostrar es pagando impuestos. En muchos de los problemas que hemos tenido para enfrentar la pandemia, hemos tenido la solidaridad y el aporte del sector privado, ¿no? Muy bien, ¿no? Pero en lo rutinario también se tiene que hacer para trabajar de manera conjunta a favor del desarrollo del país, ¿no? Si hacemos solamente un análisis de cuánto es 10.000 millones de soles, porque a veces no ponderamos, con 10.000 millones de soles hacemos 400.000 viviendas rurales, imagínense, ¿no? O sea, 400.000 viviendas rurales es lo que está en juego en ese tema. Podemos poner varios ejemplos adicionales, ¿no? Luego, ya para ir terminando, manifestar que desde el año 2018, que asumí la presidencia de la República, planteamos la reforma política, ¿no? La reforma del sistema de administración de justicia y la reforma política. Y venimos empujando y encontramos resistencia. Con el Congreso anterior tuvimos incluso que promover un referéndum para que escuchara a la población y ver que la población quería un mejor sistema, ¿no? Y contundente fue la población que asistió mayoritariamente y a favor de las reformas que planteamos. Se avanzó un poco con el Congreso anterior, ahora estamos con un nuevo Congreso electo, seguimos avanzando. Hemos visto que la semana pasada la ley de impedimentos para postular a candidatos con sentencia en primera instancia, primero no salió inmediatamente, nosotros la promulgamos, ¿no? Y ahora hemos recibido la ley de financiamiento de partidos políticos, ¿no? Que es una de las normas que también nosotros hemos pedido, sugerido, porque es necesario, ¿no? Y entonces, también un poco con idas y vueltas, finalmente el Congreso ya nos ha enviado esta ley que modifica el título 6º del financiamiento de los partidos políticos, ¿no? Entonces, nos parece sumamente importante, ¿no? Esta norma acoge varios de los temas que nosotros hemos sugerido y hemos propuesto. No todos, ¿eh? Nosotros hubiéramos querido que sea más amplia y precisa, pero sin embargo es un avance. Y como tal lo reconocemos, y aquí la ley de financiamiento de partidos políticos, esta que modifica, ya lo recibimos con la firma del presidente del Congreso, Manuel Merino, y del segundo vicepresidente del Congreso, Guillermo Aliaga. Y obviamente, si es una norma que nosotros hemos estado impulsando hace 2 años y que ahora el Congreso la aprueba, con mucho gusto, aquí también nosotros la suscribimos, ¿no?
Ahí está la norma y está promulgada, norma que nos llega del Congreso sobre financiamiento de partidos políticos. Y tenemos un proyecto de ley que enviamos al Congreso para que nos ayude en el trámite para la autorización rápida de vacunas. Es la forma de que queremos trabajar. Y para eso, para mantener siempre una relación más cercana, aceptamos el presidente del Congreso ayer cuando estuvimos y coincidimos en una reunión en la Plaza de la Bandera por el aniversario de las Fuerzas Armadas, me pidió una reunión para la próxima semana, con gusto he aceptado, el Premier está coordinando la fecha para reunirnos con su junta directiva, con mucho gusto, reunirnos y formar una agenda común de puntos en las cuales debemos dar prioridad. Adicionalmente a esa reunión que voy a tener con la junta directiva del Congreso de la República, ayer tuve una reunión con uno de los partidos que tiene representación parlamentaria, Alianza para el Progreso, con su presidente y con algunos de sus congresistas, también con la máxima voluntad de coincidir en temas en beneficio del país. Y hablando de reuniones, también hoy día he convocado al Consejo de Estado para el próximo día lunes a las 5 de la tarde para que las cabezas de las instituciones más importantes del país, Congreso de la República, Poder Judicial, Ministerio Público, Defensoría del Pueblo, Contraloría General de la República y el presidente de la República, podamos ante ellos exponer los detalles de la evolución de la pandemia y las medidas que a través de estos decretos supremos hemos dispuesto que se implementen a partir del mes de octubre. Han sido convocados, esperemos que esta reunión, como todas las que hemos tenido, mantenga esta voluntad de todas las instituciones de colaborar en beneficio de nuestro país. Cuando ponemos al Perú primero, vamos a estar siempre coincidiendo y siempre buscando puntos de acuerdo y de consenso. Muchas gracias, estamos a disposición para cualquier consulta de los medios de comunicación que han sido sorteados. Muchas gracias, señor presidente. Iniciamos la ronda de preguntas. Entonces, la primera es de Ojo Público. 68 laboratorios de China venden sus pruebas rápidas en Perú, aunque el 94% de estos no tienen certificado sanitario en su país de origen. Perú es uno de los pocos países de América Latina que usa pruebas rápidas para diagnosticar, a pesar de las advertencias de la OMS. ¿Por qué se ha permitido el ingreso de estas pruebas? En cuanto a las candidatas de vacuna, Perú participa en los ensayos clínicos de Sinopharm y se ha autorizado a AstraZeneca y CureVac. ¿El país obtendrá algún beneficio por participar con voluntarios? ¿Se ha asegurado un lote de estas vacunas? En materia económica, ¿se ha previsto reducir las exoneraciones tributarias para aumentar la recaudación? ¿Por qué hay retrasos en la entrega de los créditos de la segunda fase de Reactiva Perú? Finalmente, desde el inicio de la pandemia, 4 líderes indígenas han sido asesinados. 3 de ellos pidieron garantías que no fueron atendidas por las prefecturas. ¿Qué medidas están adoptando para proteger a los líderes ambientales? Muchas gracias. En realidad son 1, 2, 3, 4 preguntas de un medio de comunicación. Con toda la voluntad de responder, va a responder 3 ministros de Relaciones Exteriores, del Ministerio de Salud, el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio del Interior, porque los temas que han referido compete a estos ministerios. El canciller, por favor. Muchas gracias, presidente. Efectivamente, tenemos en la pregunta formulada sobre los laboratorios que están realizando ensayos clínicos en el Perú y si es que estos ensayos comprometen a los laboratorios a otorgar beneficios en la adquisición de las vacunas. Efectivamente, tal como se ha señalado, tenemos a los laboratorios de Sinopharm, de AstraZeneca, de Johnson & Johnson, de CureVac, haciendo
en un futuro muy cercano realizando esos ensayos clínicos. Y esas pruebas o ensayos clínicos pues, van a significar para el Perú la posibilidad de acceder preferencialmente a la vacuna cuando ésta se encuentre ya lista. Estos beneficios se van a traducir tanto en el número de vacunas como en los precios que se van a otorgar. Así que estamos realizando esas negociaciones y estamos seguros que lo vamos a lograr con éxito. Gracias, presidente. Ministro. Gracias, presidente. Con respecto a las pruebas rápidas, en ningún momento la Organización Mundial de la Salud ha prohibido las pruebas rápidas y eso tiene que ser claro. La forma de hacer los reportes a nivel internacional para que todos los países estemos de acuerdo implica que usemos pruebas moleculares. Las pruebas rápidas tienen su lugar y su momento de uso. Nuestro país tomó la decisión, al no haber más pruebas moleculares, de incorporar las pruebas rápidas como una forma de paliar la ausencia de pruebas y tienen su función. Uno puede deducir de las pruebas rápidas las personas que puedan estar con infección activa. Las moleculares, las rápidas y todas las que surjan, no hay ninguna que tenga 100% de capacidad de detectar el virus. Por eso, lo más importante es el trabajo de tipo clínico. El diagnóstico sindrómico, traducido al castellano, significa el que yo tenga tos, fiebre y las molestias que se asocian a esta enfermedad. La DIGEMIT es la entidad de nuestro ministerio que se encarga de hacer la supervisión de las características de todos aquellos medicamentos, insumos y otros productos de uso humano. A lo largo de estos meses se han hecho una serie de supervisiones para detectar qué es lo que está circulando en el mercado. Y nosotros permitimos el ingreso como autoridad sanitaria solamente de aquellos productos que tengan la certificación correspondiente. Y nos valemos también de las certificaciones internacionales, como existe, por ejemplo, en los Estados Unidos, en Europa, y a nivel de Latinoamérica, en Argentina, en Colombia, de tal manera que nos valemos también de esas certificaciones. Se han hecho alrededor de 36 detecciones de muestras de pruebas que no son las originales o que no corresponden a las que tienen certificación dada por DIGEMIT, y eso ha sido retirado del mercado. En cualquier momento, cualquier ciudadano puede hacernos la consulta correspondiente si tiene alguna duda de lo que le están ofreciendo. Y las mismas empresas farmacéuticas y los mismos laboratorios farmacéuticos nos han alcanzado también sus dudas, colaborando para detectar todo aquello que se encuentra en nuestro país sin la autorización respectiva. La DIGEMIT está al servicio de la población para hacer la certificación y la detección de cualquier cosa que no sea regular. Gracias. Gracias, ministra. Ministra, por favor. Gracias, presidente. Sobre la consulta de las exoneraciones tributarias, es fundamental que las exoneraciones tributarias estén en continua revisión, especialmente si no hay una clara evidencia de su efectividad. Y en algunos casos son regresivas, están concentrados en pocos contribuyentes. El reto que enfrenta el país desde el manejo de la política fiscal tiene que ver con la consolidación fiscal del país. Esto requiere trabajar en dos líneas. Primero, en mejorar los ingresos tributarios. Como saben, el Perú es uno de los países con la menor presión tributaria y tenemos otra ruta por el lado de los gastos. Tenemos que mejorar la efectividad y la calidad del gasto público. El Ministerio de Economía y Finanzas está elaborando un informe preelectoral que vamos a publicar en diciembre, donde van a haber recomendaciones muy concretas en materia de mejora en la presión tributaria y mejora en la calidad del gasto público. Ahí presentaremos recomendaciones concretas en esta línea y, por supuesto, serán incluida la parte de exoneraciones tributarias. Sobre la consulta de las demoras en esta segunda fase de reactiva, tenemos que recordar que esta segunda fase de reactiva sufrió una serie de modificaciones para poder incentivar la mayor participación de las MIPES. Esto ha sido contundente, el incremento de la participación de las MIPES, pero atender también a este segmento requiere que las entidades microfinancieras tienen una mayor carga operativa para poder atenderlas. Para que tengan una información, al día de hoy las cajas municipales han recibido 1.300 millones de soles en garantía, pero solo han ido
al Banco Central por 990 millones y a nivel de todas las entidades del sistema financiero hay 3.100 millones donde COFI ha entregado la garantía pero no se ha ido al Banco Central. La explicación es básicamente la mayor carga operativa que se enfrenta cuando hay que atender a las MIPES, pero por supuesto que en las próximas semanas estamos tomando todas las previsiones para que este proceso sea acelerado. Muchas gracias, presidente. Gracias, ministra. Como dijimos, el ministro del Interior hoy está en Cerro de Pasco, es la región que le corresponde. Cada ministro tiene una región bajo su responsabilidad. Algunos ministros incluso tienen 2 regiones bajo su responsabilidad. Él ha ido para coordinar precisamente a Cerro de Pasco, pero está el viceministro quien puede absolver las preguntas referidas a su sector. Por favor. Gracias, señor presidente. En efecto, la Dirección General de Gobierno Interior tiene todas las directivas a efectos de extender las garantías que requieran los ciudadanos. En ese sentido, existen los formatos para extenderlos y no tenemos registros de que alguna de las comunidades nativas que me indican haya sido víctima de asesinato o haya pedido garantías. En ese sentido, por ejemplo, le puedo detallar de que el caso del dirigente el ambientalista Pacheco de Madre de Dios, personalmente me acerqué al prefecto de Madre de Dios y le extendieron las garantías. Es más, lo fueron a buscar a su casa porque hay necesidad de que la misma persona firme los formularios. En el caso de la familia Zambrano, también le extendimos en el acto, en el día, las garantías que se pidieron. Las garantías, en efecto, se solicitan y se llenan los formularios, señor presidente. Y en ese sentido, el sector interior garantiza. Yo estoy cercano a los APUs. Los APUs me conocen y saben perfectamente que recorro el Datén del Marañón y en las zonas donde hay ciertos inconvenientes, pero hasta ahora no me han llamado, siempre me llaman por teléfono, pero nunca hemos tenido una comunicación en el sentido que me hayan pedido a la Dirección General de Gobierno Interior garantías como la que señala la pregunta. Muchas gracias. La siguiente pregunta es del medio de comunicación Salud con Lupa. El país pasará a la fase 4, pero no hay una estrategia clara para evitar congestionar los hospitales. No hay oxígeno en los centros de atención primaria, ni suficiente personal como hemos podido corroborar en Salud con Lupa. ¿Por qué el gobierno no tomó en cuenta la atención primaria al inicio de la pandemia, cuando los centros de salud de primer nivel pudieron ayudar a contener el COVID-19? Se ha dicho que los centros del primer nivel atenderán enfermedades no COVID. ¿Se contratarán médicos de especialidad? ¿Cuántos médicos y bajo qué modalidad se van a contratar para atender en estos centros de salud? ¿Cuál es el presupuesto destinado a la atención primaria y cuánto se aumentará para fortalecerla? ¿Cómo está haciendo el gobierno central para supervisar que los gobiernos regionales destinen presupuesto a las municipalidades rurales para que éstas puedan implementar equipos y medicinas en sus centros de atención primaria? Bien, como el medio de Salud con Lupa está muy dirigido al tema de salud, así que tiene nuestra ministra de Salud la respuesta, por favor. Cómo no, presidente. En primer lugar, nuestro país al inicio de la pandemia tomó medidas tremendamente radicales que incluyó disminuir todo aquello que provocara la concentración de personas. Y uno de los motivos por los cuales se procedió a cerrar el primer nivel es justamente para evitar la acumulación de personas que pudieran contagiarse, y a nivel de los hospitales, que son más grandes, se establecieron flujos diferenciados para que pudieran entrar por una zona los pacientes que tenían riesgo de COVID y salieran por otra,
una y los pacientes no COVID, por otra parte, en paralelo a la primera. Por consiguiente, el primer nivel se cerró para evitar justamente la acumulación de personas. A partir del mes de julio hemos empezado a abrir el primer nivel, como les consta a todo el mundo, en muchísimos lugares e inclusive hemos hecho asociación con las municipalidades para poder desplazar a los lugares municipales aspectos como, por ejemplo, las farmacias del Ministerio de Salud, para que el público no tenga que ir a los centros hospitalarios, que sé que le generan temor a muchas personas y están más alejados. La atención primaria ha comenzado nuevamente, se está procediendo a la vacunación de los adultos mayores, se está haciendo la vacunación de los niños y se está haciendo también las orientaciones con respecto a aspectos de salud y sexual reproductiva, tuberculosis y demás, de tal manera que estamos empezando a comenzar todo ello. El personal de atención en estos lugares se corresponde al personal que estaba allí, que como todos sabemos muchos de ellos han tenido que dejar el trabajo por edad o porque han tenido algún problema de salud, y solamente queda una parte. Y en base a eso, en este momento que tenemos menos atención en relación al componente COVID, el personal que ha sido contratado para actuar en el plano COVID va a ser redistribuido y redimensionado de tal manera que puedan apoyar la atención primaria. Esto es importante porque nuestro personal no queremos que se vaya. Todos tenemos que estar alerta, como ha dicho el señor presidente, y en esta enfermedad tan poco conocida y tan cambiante, muchas cosas pueden suceder. Si nos sucede que empiecen a aumentar los casos dentro de un mes, tengamos un esbozo de segunda ola, nosotros queremos que nuestro personal permanezca con nosotros y podamos así tenerlo trabajando en el sistema y poderlo llamar para que nos ayude si es que hubiera una segunda ola. De tal manera que los especialistas puedan continuar trabajando. Igualmente, nuestro país ciertamente tiene un déficit de especialistas. Ese déficit de especialistas no necesariamente va a poder ser asumido de inmediato. Eso es un refuerzo progresivo de formación de especialistas. Por último, con respecto a nuestra relación con los gobiernos regionales, en realidad esta es una relación que va a implicar que nosotros podamos compartir muchos aspectos y tenemos ahora para el Ministerio de Salud subdividido nuestro país en 5 macrorregiones con sus correspondientes coordinadores. Hay un grupo de contacto con las regiones y en este momento, por ejemplo, en esta semana, Puno, Cusco, Apurímac y Arequipa han recibido la visita de estos equipos de coordinación que les ayudan a movilizar presupuestos, reorganizar hospitales y de acuerdo a las necesidades de cada región, en algunos lugares se encuentran personas que trabajan inversiones, personas que trabajan presupuesto, de acuerdo a la necesidad, de tal manera que mantengamos una relación lo más fluida posible, de acuerdo a la necesidad de las personas. Inclusive estamos haciendo capacitación en servicio. Muchos profesionales de las regiones están viniendo a Lima para participar en las unidades de cuidados intensivos, de tal manera que tenemos una relación bastante fluida. Gracias. Sí, solo complementando la pregunta. Inicia la pregunta casi con una afirmación, ¿no? El medio Salud con Lupa, ¿no? Dice, se pasa a la fase 4 y no tienen estrategia clara, no tienen hospitales, no tienen... O sea, y esa afirmación no es correcta. Sabemos perfectamente que el sistema de salud del Perú es precario, o sea, y eso ha sido uno de nuestros principales retos. O sea, ¿cómo enfrentar una pandemia de estas características con nuestro sistema de salud? Pero 6 meses después, nuestras condiciones son completamente diferentes. Cuando empezamos, en marzo, teníamos poco más de 2.000 camas para atender a los pacientes COVID. Ahora estamos llegando ya cerca a las 20.000 camas. O sea, ¿cómo que no tenemos respuesta hospitalaria? En 6 meses de 2.000 camas hemos pasado a 20.000 camas. Al inicio teníamos escasamente 100 camas UCI disponibles para pacientes que agraven COVID. Ahora tenemos 1.700. Y hoy el reporte a nivel nacional, en todas las regiones, tenemos disponibilidad de camas UCI. Lo que no ocurría hace 1 mes, 2 meses.
En todas las regiones tenemos disponibilidad de camas hospitalarias para atender a los pacientes, en todas. Y seguimos incrementando, como dice la ministra. Y en algún momento, si es que podríamos tener esas camas sin uso, queremos tenerlas como una reserva y hacer un cambio de estos hospitales temporales que hemos implementado para atender COVID a un cambio a hospitales definitivos para atender precisamente la atención primaria. El decreto supremo de ampliación del estado de emergencia incluye 2 artículos referidos a la oferta hospitalaria. Es decir, estamos conectados con el sentir de la población. El artículo 8 y el artículo 9 habla del incremento de la oferta hospitalaria y el artículo 9 del incremento de los horarios de atención en establecimientos de salud públicos. Entonces, por supuesto que tenemos, mientras que la tendencia está bajando y nunca descartamos la posibilidad de un rebrote, por eso decimos responsabilidad, eso lo estamos reclamando, pero seguimos aumentando nuestra oferta. No es que nos hayamos confiado y comenzamos a cerrar hospitales, no, seguimos con la misma oferta. Está bajando la curva, pero la responsabilidad, la población, mascarilla, bien, cubran nariz y boca. Yo en muchas partes veo toda la gente con mascarilla, pero algunos la usan mal, solamente tapan la boca y la nariz. No, nariz y boca. Muchas veces se acerca la gente con mascarilla. Presidente, quiero decirle una pregunta. Sí, te escucho, ya un ratito. Y comienza a hablar. Le digo, ¿cómo te quitas la mascarilla para hablar? No, están con mascarilla. Se me acerca y le dice, quiero una pregunta. Y se baja la mascarilla. No hable, le digo, ponte la mascarilla para hablar. O sea, porque la mascarilla es para protegernos. Obviamente, hay una dificultad que nos genera, una molestia que nos genera, pero el uso permanente hace que, como todo, nos acostumbremos. Entonces, tenemos que seguir trabajando. Entonces, sí estamos considerando, pero sí estamos preparados para la fase 4, porque hemos realmente cambiado de manera significativa la capacidad de respuesta en estos 6 meses. Ha costado mucho esfuerzo, ha costado recursos económicos, pero principalmente recursos humanos que se han puesto a disposición para poder trabajar, y seguramente seguiremos haciéndolo hasta que completemos el objetivo de derrotar definitivamente al virus y tener la vacuna para protección con inmunización. La siguiente pregunta es de Radio 1 de Tacna.